San José de Calasanz se centra en María, y se centra en María por una razón muy práctica. Nos vamos al siglo XVII, cuando están naciendo las escuelas. Nacen al final del siglo XVI, en 1597, pero las escuelas van a tener propiamente su nacimiento a lo largo del comienzo del siglo XVII. Y en esa época, quienes educaban a los niños pequeños, a partir de los 5 años más o menos, quienes educaban a los niños pequeños eran fundamentalmente las mujeres. Hasta más o menos los 13, 14 años, los niños eran instruidos en lo básico de la vida por las mujeres. A partir de la preadolescencia, de la pubertad, los niños varones aprendían oficios, normalmente el oficio del padre. El hijo del carpintero aprendía carpintería, el niño del herrero aprendía la herrería. Y de esa manera, de alguna forma, el mundo continuaba un círculo que no avanzaba. Los hijos de los albañiles serían albañiles, y los hijos de los encargados de las caballerizas se encargarían de las caballerizas. Y llega San José de Calasanz para cambiar esa realidad, para que los hijos de ese mundo aprendieran no solo a leer, a escribir, a contar la doctrina básica de la Iglesia, la piedad y las letras, sino que aprendieran el latín y se prepararan para lo que era en su momento la educación superior, que suponía ir al colegio romano de los jesuitas. Y San José de Calasanz empieza a educar a estos niños que eran los hijos de los pobres de Roma, que vivían al otro lado del río Tíber, en el Trastevere. Los empieza a educar para darles una formación que les permita abrir la vida, y de esa manera imperceptiblemente empezar a cambiar el mundo, porque ya el hijo del albañil, el del herrero, el del carpintero, el de las caballerizas, no tendría que ser lo mismo que su padre, sino que podría ser algo más, mucho más, porque accedería a una educación de calidad. Pero, ¿y quién educa a los niños pequeños? A los niños pequeños los educan mujeres. Y como las educadoras de los niños pequeños eran mujeres en la época de San José de Calasanz, San José de Calasanz les va a proponer a sus seguidores y a su comunidad religiosa, a nosotros, nos va a poner como modelo a la gran mujer, la gran educadora, la que fue la maestra del maestro, la formadora del Salvador. Y por eso el escudo de nuestra orden, el modelo de nuestra orden y el modelo de nuestra labor es María, maestra que enseña a Jesús la vida. María, maestra que enseña a los niños a vivir en piedad y letras para asegurar un feliz transcurso de toda su vida. Por eso es que María está en el centro de la educación escolapia, de la educación calasancia. La tradición, un poco entre florecillas y leyenda, y tradición salida de los mismos labios del santo fundador, habla de una visión que él tuvo en el oratorio con los niños, estando en la oración continua, que todavía hoy en día la tenemos, después de más de 400 años, todavía nosotros llevamos a los niños al oratorio a orar por las necesidades del mundo, de la iglesia, de las familias, de ellos mismos.
Estando él en el oratorio con los niños en oración continua, hubo un momento en que hubo una visión. De entre las nubes apareció la Santísima Virgen María cargando al niño Dios, que bendijo a los niños y que le encargó a San José de Calasanz continuar la labor de educar a los niños en la piedad y las letras para llevarlos al cielo. Un día antes de morir San José de Calasanz, estando ya muy enfermo en su habitación, él le comentó a quienes lo acompañaban en los momentos previos a su agonía que la Virgen de los Montes le había revelado, se le había aparecido y le había revelado que su obra no moriría y que continuaría a lo largo del tiempo. María es, pues, el amparo y protección de nosotros como comunidad. María es el amparo y protección de nuestro sacerdocio. María es el amparo y protección de los maestros y maestras calasancios. Pero sobre todo, María es la gran maestra, la gran educadora de nuestros niños y niñas, que los educa en la piedad y en las letras. Pero esa educación de María, esa labor que realizamos marianamente, ¿es para qué? Es fundamentalmente para preservar, proteger, cuidar, guardar algo que está en inmenso riesgo. Esto no es únicamente de hoy. Esto es algo que a lo mejor ha pasado siempre, a lo largo de toda la vida. Cuando San José de Calasanz comienza su obra con los niños, no es porque estuviera de moda hacer escuelas y él quiso hacer una escuela más al lado de las demás escuelas. De hecho, no estaba de moda hacer escuelas. No había escuelas públicas en Roma y las escuelas que había eran de pago, que había que pagarle al educador, había que pagarle al maestro. Y por eso los niños de los pobres no podían acceder a la educación. Los niños nobles y de buenos ingresos tenían ayos, preceptores e institutrices que los educaban en sus casas. Cuando San José de Calasanz crea la escuela, la crea porque los niños están en riesgo, porque los niños son vidas valiosas en riesgo en la calle, donde aprenden en la calle toda clase de vicios y son inclinados a toda clase de realidades que los destruyen como personas. Eso pasaba en el siglo XVI, XVII, y eso pasa hoy. Los niños y niñas son hechos por Dios con verdad, belleza y bondad. Dios los crea a su imagen y semejanza, pero viven en un mundo que se les quiere comer su pureza. Viven en un mundo lleno de desenfreno y apetito por devorarles la inocencia, y cada vez más pronto. Y para colmo, la sociedad de hoy, de una manera insensata, en nombre de libertades, derechos y de alguna manera con una visión alcahueta de la realidad, ponemos a los niños cada vez más pronto en contacto con realidades que les tuercen la vida. Nada más calculen todo el montón de información desordenada y torcida que les llega a través de unas pantallas que nosotros mismos les hemos entregado por un amor malentendido. Aquí tienes, hijo, de regalo la puerta a todo lo que te confundirá.
Aquí tienes, hijo, de regalo, porque te quiero tanto que te regalo el aparato a través del cual conocerás todos los vicios del mundo y creerás que esos vicios del mundo son un derecho para ti y que son los que te darán la libertad. Pues bien, justamente ahí es donde aparece la educación. La educación es el lugar donde se intenta proteger la obra de Dios, para que esa obra de Dios, que es el alma del niño, el alma de la niña, hechos con verdad, bondad y belleza por Dios, permanezcan en la inocencia y en la pureza con la que Dios los creó. María enseña a los niños el mandamiento del amor. Hemos estado en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Y en ese capítulo 15 Jesús se les ha presentado a los discípulos como la vid verdadera, como ese tronco lleno de vida y de savia que permite que los sarmientos den fruto y un fruto abundante. Pero hoy se nos aclara cuál es el fruto. El fruto es el amor a lo Cristo, el amor a lo Jesús. Esto les mando, que se amen unos a otros como yo los he amado. El mandamiento del amor no es el mandamiento a amar a nuestra manera. Jesús no nos invita a amar con amor romántico, ni con amor emocional, ni con amor sentimental, ni con amor erótico, ni con amor posesivo, ni con amor utilitarista, ni con amor libidinoso, ni con un amor que usa a la otra persona para satisfacer sus necesidades. Jesús nos manda a amar con el amor de Él. Y si a alguien le queda duda de cuál es el amor de Él es el amor que entrega la vida, que da la vida, que se deshace de su vida por amor a los otros. Porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Lo que la humanidad llama amor suele ser muchas veces una forma disfrazada, refinada, elegante de egocentrismo. Una forma de llegarse al otro para lograr que el otro llene mis expectativas, satisfaga mis necesidades, me dé lo que yo busco, llene las posibilidades de mis deseos, mis anhelos, mis aspiraciones. Por eso no les extrañe que montones de relaciones se rompen cuando la otra persona no hace lo que yo quiero y no es lo que yo necesito, porque es un amor de polo invertido, es un amor donde el importante soy yo y el otro tiene la función de satisfacerme a mí. Pero el amor de Cristo no es ese. El amor de Cristo pone a los otros en el centro y Él se entrega por completo. Él lo da todo. Y ese es el amor que Cristo nos pide a nosotros. Ese es el amor que Él nos ha revelado, porque nosotros no somos siervos, sino amigos. Y como somos amigos, nos ha contado su secreto. Y su secreto es la calidad de su amor. Y hemos sido elegidos, no fuimos nosotros quien lo elegimos, sino que nosotros fuimos elegidos para vivir como Él vive y para amar con ese amor.
La clave de la existencia, la clave de la vida humana es el amor, no el autoamor. Estamos viviendo en una época lamentablemente egocéntrica e individualista, donde las personas vivimos constantemente preocupadas de cómo me siento yo, cómo estoy yo, cómo voy yo, qué me conviene a mí, qué deseo, qué me gusta, qué me apetece, qué me nace. Es un mundo construido alrededor de un ídolo de barro que es el yo mismo, el mí mismo. Cristo nos llama a descentrarnos y a vivir la vida con amor generoso. El amor generoso siempre tiene esperanza. Toda esta epidemia de depresión, de ansiedad, de tristeza, de ideación suicida, es una consecuencia del egocentrismo cochino del mundo actual. Mientras más te mires el ombligo, menos sentido le encontrarás a la vida. Mientras más pienses en ti mismo, más vacío estarás por dentro. Porque lo que llena el corazón del ser humano no es recibir, sino que lo que llena el corazón del ser humano es dar, ofrendarse, entregarse. El mismo Jesús decía: hay más dicha en dar que en recibir. Dios no pide nunca nada para Él. Dios, todo Él es donación. Y el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando el ser humano aprende a amar dándose y lo hace siempre que su fruto permanezca, entonces el ser humano encuentra la alegría. María es la madre de la alegría porque nunca se guardó nada para ella. Desde que era jovencita entregó su libertad, su vientre y su ser a Dios. Se dejó elegir por el Padre para ser plenamente hija. Se dejó elegir por el Hijo para ser plenamente madre. Y se dejó elegir por el Espíritu para ser plenamente esposa. Y de ahí en adelante lo dio todo. Nos entregó lo más valioso que ella tenía. Nos entregó su Hijo para nuestro rescate y se entregó ella misma como nuestra madre. Modelo del amor de Cristo. Primera discípula, cumplidora de su mandamiento del amor. Y con ese modelo de esa primera y excelsa discípula, hoy continuamos la labor de San José de Calasanz, educando a los niños en la piedad y en las letras, para que no se dejen contaminar por este mundo que les quiere destruir su santidad, sino para que permanezcan en la inocencia bautismal y sepan ser hombres y mujeres que vinieron a este mundo a amar como Cristo nos amó. Y entonces se podrá prever un feliz transcurso de toda su vida.